Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios y bueno, gozoso de poder estar aquí delante de ustedes para dar diariamente, de lunes a viernes, un devocional donde usted pueda aprender de la palabra de Dios. Hoy quiero llevarle a meditar en Lucas capítulo 1, versículo 57 y 58, en una declaración que llamó mi atención mientras estamos por concluir nuestro estudio en el capítulo 1 de Lucas. Mire lo que dice allá. Dice la Biblia en el versículo 57 y 58, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Mire lo que dice allá. Y oyeron los vecinos y los parientes que habían hecho con ella grande misericordia y se alegraron de ella. Yo quiero que piensen, por favor, cómo en esta porción de la palabra de Dios dice que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y no, note lo que dice, parió un hijo. Yo quiero hablarles para este devocional de lo que yo he titulado para el día de hoy, sus tiempos son perfectos. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, ayúdanos a poder poner atención a lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. He pensado mucho en lo que de manera significativa han hecho o hicieron la vida de esta gran pareja que encontramos en Lucas capítulo 1 llamado Zacarías y Elizabeth, una pareja de ancianos que en su manera de actuar y de vivir claramente nos enseña el valor del servicio y del compromiso y del reto que ellos tenían delante del Señor de servir a pesar de la oposición o de la dificultad que ellos se encontraban viviendo. Cuando yo estudio personajes de la Biblia, me gusta buscar el significado de los nombres de ellos, porque sé que detrás del significado del nombre de los personajes bíblicos hay una verdad de fondo que enseñan la manera en la que algunas de estas personas vivían. Por ejemplo, cuando hablamos de Jabes, todos sabemos de que la Biblia nos dice que le concibió con dolor y la Biblia nos dice que fue el más ilustre por la manera en la cual ella vivió, pero la Biblia nos dice que aunque fue concebido en medio del dolor, se convirtió en uno de los personajes del Antiguo Testamento mucho más ilustres. En el caso de Zacarías, Zacarías significa Dios recuerda y de Elizabeth significa su juramento. Los nombres y el significado de Zacarías y de Elizabeth para este momento de este capítulo que nosotros acabamos de leer en el versículo 57 y 58, nos invita a pensar, hermanos, en cómo Dios recordó la condición en la cual como matrimonio ellos se encontraban y cumplió su promesa de que el Señor les terminó concediendo la bendición y la dicha de contar con un hijo. Y vaya qué hijo que tuvieron, a Juan el Bautista. La Biblia nos dice que de entre los nacidos de mujer no ha habido mayor como Juan el Bautista. Y obviamente todos sabemos que Dios terminó recordando la condición y la promesa que en juramento Dios les había dado, concediéndoles la dicha y el gozo de ver un hijo nacer en su seno. Pero al final, no solamente Dios les concedió la dicha de tener un hijo, sino que se les concedió la bendición y la dicha de ver cómo aún, aparte de su hijo, ahora tenían la grandeza, la bendición de ver frente a ellos el hecho de tener el gozo de haber visto a la madre del Mesías como ocurrió con María. Pero obviamente, hermanos, en ese encuentro que tuvieron María y Elizabeth o Elizabeth y María, la Biblia nos dice que el plazo de embarazo y nacimiento de Juan el Bautista llegó.
llegó el día del alumbramiento. Y es lo que dice el versículo 57, que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir. Y mire lo que dice, y parió un hijo. El tiempo de dar alumbramiento llegó y nació ese bebé tan esperado. Y la Biblia nos dice, con palabras tan emotivas para nosotros como cristianos, que parió, que le concedió la dicha y la honra de este bendita bendición y gozo de tener un hijo. Algo que nunca debemos de olvidar nosotros como cristianos en nuestra vida es que Dios no olvida y que recuerda y que se cumplen sus promesas a cabalidad, al punto de que la Biblia nos dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. La dicha grande de Zacarías y Elizabeth fue que llegó el tiempo, el día del alumbramiento, y la Biblia dice que parió. Se cumplió, se consumó la dicha. Tener en sus manos, en sus brazos, la bendición de ver el fruto de su amor en la bendición de Dios, como lo es el matrimonio. Y creo que para este devocional vale la pena recordar varias cosas que nosotros deberíamos de tomar en cuenta en la etapa que nos ha tocado vivir en este año 2020. La primera cosa que quiero que piensen, hermanos, el día de hoy es que se prometió, hermanos, desde el Antiguo Testamento que iba a nacer un Salvador, que iba a tener que pagar por nuestros pecados, dado la falla y el error que hubo en el huerto del Edén. Y en Génesis 3:15 hubo la promesa de que nacería un Salvador. Respondiéndole Jehová dijo, ahí dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, dice la palabra de Dios, que enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, aunque Satanás produjo una herida de muerte en nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que la bendición y la dicha grande de haber visto en sus manos el gozo de tener a un Salvador nacido, ahora encontramos precisamente en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, una declaración que yo creo que todos deberíamos de tomar en cuenta cuando el apóstol Pablo nos dice que esa promesa se cumplió. Dice la Biblia, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y súbdito a la ley. Lo que quiere decir que cuando Dios hace una promesa, bendito sea el Señor, Él la cumple. En los tiempos perfectos del Señor, Él termina cumpliendo a cabalidad cada una de las promesas que Él nos hace a cada uno de nosotros. Entonces encontramos la promesa de un Salvador, y en el tiempo perfecto del Señor, esa promesa se cumplió. En esos periodos de batalla y de conflicto que nosotros llegamos a vivir y que de alguna manera nosotros estamos viviendo en la actualidad, es bueno saber que las promesas del Señor están ahí para nosotros como cristianos, para que nos sostengan en medio de la dificultad que cualquiera de nosotros vivimos. Sus tiempos son perfectos y sus promesas son reales, hermanos. Por eso en esos periodos de oposición, de lucha, de dificultad, de adversidad, es bueno saber que las promesas del Señor que Él nos hace a través de su palabra son genuinas y son reales. El Dios que servimos es un Dios que cumple, hermanos amados, que cumple acorde a su perfecta voluntad. Al pueblo de Israel, hermanos, le sucedió una de las cosas más interesantes cuando se le envió a reconocer la tierra prometida. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra prometida, se les olvidó que en el tiempo perfecto del Señor, lo único que el Señor les pedía ahí en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, básicamente, hermanos,
el mandato era que fueran y evaluaran cómo se encontraba la tierra. No si podían o no podían en contra de sus enemigos. Ese no era su problema. El problema del pueblo de Israel, con el cual se envolvieron en una gran adversidad que les condujo a 40 años de desierto, fue porque ellos pensaron que fueron enviados a evaluar a sus enemigos, y Dios no los envió a evaluar a sus enemigos. Dios les envió a reconocer la tierra, porque Dios sabía en sus promesas y en su tiempo perfecto, lo que Él terminaría haciendo con sus enemigos. Y la Biblia nos dice claramente que el plan de Dios fue que reconocieran la tierra, se ocuparon de lo equivocado, y la Biblia nos dice que claramente Dios tenía la intención de cumplir la promesa de guiarlos, de protegerlos, de llevarlos a la tierra de Canaán. Y no que duraran 40 años vagando por el desierto, porque no entendieron que en el tiempo perfecto del Señor, Él quería conducirlos hasta llegar a la tierra prometida. Nunca debe de olvidar, querido hermano, que dadas las batallas y conflictos que hoy en la actualidad nos ha tocado vivir en este periodo de pandemia, que hay una promesa real de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. En sus tiempos perfectos, hermanos amados, es bueno que nosotros recordemos que aunque toda esta batalla de enfermedad y de conocidos y amigos en la fe que murieron y han muerto a causa del COVID, el Señor no nos llama a evaluar de alguna manera toda esta lucha que vivimos, sino que por el contrario nos llama a que nosotros creamos a sus promesas de seguridad de que Él estará con nosotros todos los días, y aún en el valle de sombra de muerte que aún nos toque vivir en nuestra vida. Qué interesante notar que la Biblia nos diga que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y mire lo que dice, y parió. Porque en el tiempo de Dios hay seguridad. En el tiempo de Dios hay confianza. En el tiempo de Dios podemos estar seguros de la certeza de saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta declaración de que le llegó el tiempo de parir y parió nos lleva al gozo y a la bendición de saber que hasta el pueblo entero de Judá, donde ella, al igual que Zacarías, vivían, se regocijaron de la bendita esperanza de ver con sus propios ojos en sus manos un hijo. Por eso dice el versículo 58 que claramente cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, mire, se alegraron con ella, hermanos. Se regocijaron de que ahora tenían la bendición de tener un hijo. Hay algo que quiero dejar en su mente para meditar en este versículo 57 y 58 para este devocional. Quiero que por favor ponga atención. Sus tiempos son perfectos, no falla, Él cumple sus promesas son reales, y aunque de una y otra manera el mundo, el diablo, la carne, intentan socavar nuestra seguridad que nosotros tenemos en Él, no debemos de olvidar en nuestra vida, hermanos amados, claramente lo que he tratado de enseñar en este devocional. Sus tiempos son perfectos. Y el reloj de Dios no trabaja a la hora que nosotros manejamos en nuestra vida. El día de hoy estaba platicando con un compañero de milicia en el ministerio que me estaba diciendo que estaba a 3 horas de diferencia de edad de su servidor, donde estamos actualmente. Y me llevó a pensar que me llamó a la hora precisamente donde él sabía que podía contestar su llamada, porque entendía la diferencia de los tiempos entre la zona horaria donde él se encuentra y la zona horaria donde yo me encuentro en la actualidad. Hay algo que debemos de recordar en nuestra mente el día de hoy. Nuestra zona horaria, terrenalmente hablando, no es la misma que la zona horaria en el trono
en el trono celestial y que debemos de recordarnos con las promesas de seguridad y de confianza en el Señor, de que la hora del Señor trabaja de manera distinta, completamente a la nuestra. Sus tiempos, querido hermano y hermana, nunca debe de olvidarlo, son perfectos. Son perfectos, y por eso dice la Biblia que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Escuche esto, en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios podemos tener un buen hogar. En el tiempo perfecto de Dios, bendito sea el Señor, podemos criar a nuestros hijos en el camino del Señor. En el tiempo perfecto del Señor, podemos realizar la voluntad del Señor en nuestra vida. En el tiempo perfecto del Señor, queridos hermanos, podemos aferrarnos a sus promesas de seguridad en nuestras vidas que nos fortalecen en el periodo de conflicto y de batalla que nosotros podamos vivir en nuestra vida. Querido hermano, para este devocional, quiero decirle que este es nuestro tiempo perfecto para servir y hacer la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida. Que el Señor nos lleve a ese punto, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Bendice, Señor, este devocional y ayúdanos a comprender que tus tiempos son perfectos para cuando llega el momento en el que tú quieres obrar, dirigir y bendecir nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.